Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo lo que quiero comentar brevemente es lo acontecido en la reunión en Anchorage, en Alaska, entre Donald Trump y Vladimir Putin. En esa reunión se han tratado varios asuntos, pero sobre todo el más importante es sobre la guerra de Ucrania. Resulta paradigmático cómo para solventar este conflicto se reúnen Estados Unidos y Rusia. Y queda a las claras que este conflicto fue posible o se prolongó y no se acabó con él debido a la obra y gracia de Boris Johnson, que tenía el apoyo en aquella época, el apoyo americano también, el apoyo de Biden y el apoyo de la Unión Europea. Cuando empezó la guerra en Ucrania, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, conocida por Rusia como la Operación Militar Especial, en febrero, finales de febrero del 2022, Boris Johnson fue a Zelensky a prometerle toda la ayuda posible. De esta manera se acabaron con las opciones de acabar con la guerra, se finalizaron esas opciones y el conflicto pues ya cobró una vigencia de guerra en sí. Claramente, el país que invadió, claro que sí, efectivamente Rusia invade territorio ucraniano, pero todo en un contexto de cómo en el tablero geopolítico se pretendía que Ucrania entrase tanto en la Unión Europea como en la OTAN, echando por tierra todos los acuerdos que habían firmado, que habían hablado tanto Estados Unidos como Rusia, en el cual se respetaban ciertos límites del espacio postsoviético. Estonia, Letonia y Lituania finalmente terminaron entrando en la OTAN. Y eso fue algo que ya contravenía esos acuerdos en los que estos países del espacio postsoviético quedarían al margen de la Alianza Militar Atlántica de la OTAN. Así que con la revolución del Euromaidán en el 2014, esa revolución potenciada por Estados Unidos, claramente, y por la Unión Europea, porque ya se veía en aquella época cómo aparecían gente protestando con escudos, escudos de, pues eso, de antidisturbios, con una dotación que resultaba ya extraña para cualquier observador, cualquier persona que viese aquello. Resultaba extraño ver cómo unos manifestantes estaban armados como prácticamente la policía o como casi como soldados. Así que la intromisión de Estados Unidos y de la Unión Europea en la política interna de Ucrania motivó un gobierno, recordemos con Poroshenko, un gobierno que intentó acallar cualquier tipo de protesta que se diese en la zona del este de Ucrania, la zona de Crimea, en, en Odessa. En la semana siguiente a lo acontecido en el Euromaidán se produjeron unos hechos bastante tristes en los cuales personas que eran partidarias de una Ucrania en la que se conservase la posibilidad de hablar ruso, en la que gente que tenía cierta nostalgia hacia el pasado soviético, pues podéis verlo en YouTube, sobre lo ocurrido en Odessa en mayo del 2014. Buscad en YouTube Odessa, mayo de 2014. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a tantísima gente que se refugiaron
el edificio de los sindicatos y ese edificio fue asaltado y quemado y tuvieron que saltar las personas. Y el final de muchas de ellas no fue nada halagüeño. En este contexto de represión de la población, minoría ruso parlante en el este de Ucrania, se dio una guerra civil. Las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla, la zona del este de Ucrania, realmente se encontró en una situación de guerra civil. Una guerra civil de baja intensidad en cierta medida, pero con un nivel de represión bastante importante. A todo esto, en estas negociaciones, en estos diálogos que se dan en Turquía, en Bielorrusia, los acuerdos de Minsk, papel mojado. Papel mojado que no sirvió para nada. Papel mojado que no sirvió para frenar un conflicto bélico. Estados Unidos, Europa querían el conflicto. ¿Por qué? Porque así tensaban la cuerda y de esa forma podían ganarse una pieza más en el tablero geopolítico europeo. Ya lo intentaron con Georgia y gobiernos que son marcadamente pro-occidentales, debido sobre todo a la influencia de la USAID. Ya se dio a la luz pues toda la forma en la cual este organismo de apoyo a la integración, desarrollo de Estados Unidos en el mundo, en este caso en Europa, financiando periodistas que eran pagados para escribir a favor del bloque occidental y en contra de los intereses nacionales propios o en contra de Rusia. Por tanto, un agente pagado finalmente termina creando una conciencia favorable a esas ideas pro-occidentales. Y cuando son tantas plumas, como antes se decía, tantos periodistas, tantos hombres y mujeres que en diferentes periódicos, tanto en la valoración de noticias como escribiendo artículos de opinión, influían en la opinión pública de diferentes países del este de Europa. Yo espero que con esta reunión que se ha dado en Alaska entre Putin y Trump se ponga la primera piedra de la construcción de la paz. Es complicado. Zelensky, claro está, quiere que continúe el conflicto, quiere recuperar los territorios ucranianos, que en cierta medida tiene su lógica, claro, es el presidente de Ucrania y quiere que Ucrania recupere ese territorio, pero es una apuesta. Lo mismo con la continuación de la guerra, Ucrania termina perdiendo más territorio. Al fin y al cabo, existe una cosa, existe el derecho de conquista. Cuando un territorio es conquistado, hay una ocupación militar, el dominio de facto realmente, no de jure, de facto, es de un ejército. Después ya en unas negociaciones ya se tratará de restablecer unas líneas, unas fronteras que en cierta medida no perjudiquen a ninguno de los dos. Es bastante difícil. Muchas veces las armas son las que terminan diciendo que ocurre en los tratados de paz. Pero para eso está la diplomacia. La diplomacia está para acabar con la importancia de las armas, restar la importancia de las armas, mitigar la derrota y no hacer tan
no hacer tan grande la victoria del que por las armas ha ganado ese conflicto. Parece que la diplomacia en este conflicto por parte de Ucrania no tiene, no tiene ningún atisbo de mejorar, porque, claro está, Rusia no se va a sentar a negociar sin que Ucrania reconozca algún territorio que tiene que ceder a Rusia. Eso es algo eso es evidente. Entonces, como no hay interés de reconocer ningún territorio, que por otro lado también tiene cierto sentido por defensa de la soberanía nacional, pero en un conflicto, una guerra, existe la realpolitik, lo que realmente se ha dado en el campo de batalla. Si no, sería prácticamente pues vivir al margen de los hechos, de la realidad y de varios años de conflicto que están mermando las capacidades productivas de Ucrania, dejando a Ucrania vendida, endeudada. Prácticamente una generación va a estar ya perdida en Ucrania, y para reconstruir Ucrania se va a tener que endeudar o vender casi todo el producto, casi todos los recursos naturales, dejarlos en concesión a otras empresas de otros países, y que se convierta el país en un país sin soberanía ninguna. Finalmente, de esta película, ¿quiénes ganan? Ganan las grandes empresas, que se aprovechan de todo, pues de todo esto. Se aprovechan de todo el conflicto, se aprovechan de esta situación de carestía, de falta de recursos que tiene Ucrania. Es una pena, pero por desgracia los conflictos en la historia han existido, existen y existirán. Simplemente hay que analizarlo desde un punto de vista lo más escéptico posible para poder acercarnos a cierta verdad histórica que nunca se va a llegar a alcanzar. La verdad real no existe, eso es algo, te puedes aproximar a ella, pero no se puede decir que uno dice la verdad absoluta. Así que nada, familia, aquí lo dejo y nos vemos otro día.